Buenos días, jóvenes. Estamos en la parte final de la segunda unidad. La segunda unidad en su parte final me dice regla de 3 simple e inversa. Regla de 3 simple es lo que vamos a ver ahorita. Me dice, dos números cualesquiera variables están relacionados de tal manera que si uno de ellos aumenta, el otro también. Si uno de ellos disminuye, también lo hará el otro. A este tipo de relación se le conoce como relación de proporcionalidad. Regla de 3. Cuando nosotros vemos la regla de 3, muchas veces lo hacemos por inercia. No nos ponemos a analizar qué es lo que implica la regla de 3 y cómo le vamos a hacer para resolver la regla de 3. Regla de 3. Estamos en la regla de 3 simple directa. Es cuando solamente intervienen en ella dos magnitudes, un supuesto y la pregunta. El supuesto está constituida por los datos del problema que se conoce. La pregunta es la pregunta del problema que contiene a la incógnita y vamos a encontrar. Fíjense bien, cuando yo les diga cópienlo, es para que ustedes posteriormente, terminada su jornada de clases, regresen a Classroom, ponen el tutorial, fijan, congelan la imagen y copian la teoría, porque esta teoría la tienen que tener en su libreta. Ya dijimos que al final del semestre voy a revisar libretas y las libretas valen 10 puntos. Entonces, ahorita vamos a decir, cópienla, vamos a que ustedes después la copien, porque nosotros tenemos que seguir y posteriormente la van a tener en su libreta. ¿De acuerdo? Cópienlo. Fíjense bien, ejemplos. 5 libretas escribe cuestan 125 pesos. ¿Cuánto costarán 13 libretas? El problema es directo. Supuesto, 5 libretas, 125 pesos. Pregunta, 13 libretas, ¿cuánto cuestan? Vamos a plantear la regla de 3. 5x es igual a 13 por 125. 5 libretas, 125. 13 libretas, ¿cuánto? Producto cruzado. 5 libretas por x es igual a 125 por 13. Despejo, elimino lo que son libretas y me va a dar 1625 entre 5. El resultado final van a ser 325 pesos por las 13 libretas. El problema nos plantea el supuesto y la pregunta. Fíjense el segundo problema. Una caja de galletas Surtido Rico, ¿sí? La marca Surtido Rico, de 720 gramos cuesta 30 pesos. ¿Cuánto costarán 30 cajas? El problema, el supuesto, una caja cuesta 30 pesos. La pregunta, 35 cajas, ¿cuánto costará? El problema me dice de 720 gramos. Es un dato que en realidad no lo estoy tomando en consideración. ¿Por qué? Porque me estoy basando en lo que son las cajas. Entonces, esto es importante porque muchas veces en las ofertas nos ofrecen, por ejemplo, la caja de Surtido Rico de 500 gramos cuesta 25 pesos. En realidad estamos perdiendo. Entonces, después de esto, planteo, 1 es a 30 como 35 es a x. Dejo el lineal 1 por x y 30 por 35. Hago la operación, 30 por 35, 1050 pesos por la caja. Entre una caja, las unidades de medida. Esto es importante, porque en el momento que dividimos las unidades de medida, las cajas se van y solo me quedan los pesos. X es igual a 1050 pesos. ¿Qué es lo que me implica?
La pregunta que me decía, ¿cuánto costarán 30 cajas? 30 cajas van a costar 1,050 pesos. La pregunta, los 720 gramos de la caja, en realidad solo está para adornar el problema. Cópienlo. Fíjense bien, vamos a leer con calma el problema. Para estirar un resorte 12 centímetros es necesario aplicar una fuerza de 30 kilogramos. ¿Qué fuerza se necesita para alargarlo 15 centímetros? Fíjense, el problema, el signo de pregunta. ¿Qué fuerza se necesita para alargarlo 15 centímetros? El supuesto, 12 centímetros lo hago con 30 kilogramos. La pregunta, para estirarlo 15 centímetros, ¿cuánto necesito? Voy a plantearlo. 12 es a 30 como 15 es a X. Hago el producto para dejarlo lineal. 12 por X es igual a 30 por 15. 30 por 15 me da 450 kilogramos por centímetro. Entre 12 centímetros se me eliminan las unidades de centímetros y me quedan solo las de kilo. 450 entre 12, 37.50 kilogramos para alargarlo 15 centímetros. Supuesto y pregunta. Lo que yo supongo y la pregunta que me hace el problema. Fíjense en la cuarta. En una fábrica, una máquina produce 30 tornillos en una hora. ¿Cuántas máquinas se necesitan para producir 360 tornillos en una hora? Fíjense, la pregunta, ¿cuántas máquinas necesito para producir 360 tornillos en una hora? Supuesto, una máquina me produce 30 tornillos. La pregunta, fíjense bien, la pregunta. ¿Cuántas máquinas necesito para producir 360? 1 es a 30 como X es a 360. Hago la multiplicación, 360 por 1 es igual a X por 30. Despejo y voy a tener 360 entre 30 es igual a X. Entonces, yo necesito 12 máquinas para producir 360 tornillos por hora. La pregunta me dice, ¿cuántas máquinas necesito para producir 360 tornillos por hora? Cópienlo. Tarea. Vamos a leer con calma los problemas. Una receta de pastel de chocolate se elabora con 5 tazas de harina y 3 cucharadas de azúcar. ¿Cuántas cucharadas de azúcar se necesitan si la receta se incrementa a 24 tazas de harina? Fíjense bien, ¿sí? Hay que analizarlo bien. En un examen de 25 preguntas del colegio, ¿cuántas debo de contestar para tener una calificación de 90? En un examen de 25 preguntas, ¿cuántas debo de contestar para sacar 90 de calificación? Tercero, Pepe gana 950 pesos semanales en su trabajo. ¿Cuánto ganará en mes y medio, considerando el mes de 30 días? La unidad de medida, mes y medio, 30 más 15. Abusados. La unidad de medida. Número 4. En un colegio, la razón de mujeres con respecto a hombres, es de 3 a 2. 3 mujeres por 2 hombres. Ahí está la razón, 3 a 2. Si hay 1500 mujeres, ¿cuántos hombres habrá? Analícenlo bien. Vamos a trabajar. Comenzamos
Y lo que no se termine va a quedar para la tarea que le van a enviar con el tiempo necesario. Cópienlo.